Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy, como ya hace unos meses atrás, estamos dando lugar al estudio del Bhagavad Gita tal como es, a partir del análisis de diferentes secciones. Como siempre, quiero agradecer a la Comisión de ISKCON Buenos Aires por la organización de estos eventos. También quiero agradecer a los oradores previos y, por supuesto, mi agradecimiento para toda la comunidad virtual que siempre está generando esta posibilidad de hablar acerca de nuestra filosofía Vaishnava. En el encuentro de hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 7 del Bhagavad Gita tal como es, y el nombre de este capítulo es específicamente el conocimiento del absoluto. En especial, vamos a abordar la primera sección de este capítulo que se desarrolla entre el texto 1 y el texto 3. Quisiera saber si algunos de los miembros de la comunidad que están viendo el en vivo pueden confirmar que se escucha correctamente el audio y que sale bien la transmisión de la imagen. Así podemos avanzar con la seguridad de que la transmisión va bien orientada en sentido técnico. Asumo que el en vivo se está desarrollando con normalidad. Entonces, en el texto 1 del capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es, denominado El conocimiento del absoluto, podemos leer lo siguiente. La Suprema Personalidad de Dios dijo: ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Bien, Anabel, muchas gracias por confirmar que la imagen y el audio salen correctamente. Bien, he escuchado muchas veces en los templos de ISKCON una frase que al principio no podía comprenderla adecuadamente, pero con el tiempo su significado se fue volviendo claro. Como ustedes saben, nosotros seguimos un proceso de vida espiritual al cual Chaitanya Mahaprabhu le dio mucho énfasis, que es el movimiento del canto del Mahamantra Hare Krishna. Este canto, el Mahamantra Hare Krishna, es el Yuga Dharma, es el método de autorrealización para esta era de Kali. Y sin embargo, para mi asombro, al comienzo, escuché decir a los devotos del templo que era mucho más importante estar en contacto con practicantes de vida espiritual que cantar el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, al principio, ¿sí? Para una persona que recién comienza en este proceso y que se inicia en la lectura de los libros de Prabhupada y con todo el énfasis que Prabhupada le dio al canto del Mahamantra Hare Krishna, me resultaba un poco difícil de comprender esa afirmación, porque básicamente Chaitanya Mahaprabhu desciende a este mundo con múltiples motivos, pero uno de esos motivos es difundir el Yuga Dharma, difundir el canto congregacional del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, de alguna manera esa frase para mí me parecía contradictoria o ilógica, pero luego comprendí que en realidad eh, las personas que estamos cargadas de muchas tendencias materiales, las personas que no tenemos claro de qué se trata el proceso de conciencia de Krishna, las personas que somos neófitas en la vida espiritual, no podemos alcanzar la perfección cantando Hare Krishna a solas en un lugar aislado, porque ¿cuánto tiempo se puede mantener la determinación para cantar de ese modo? ¿Por qué cantamos de ese modo? ¿Para qué cantamos de ese modo? Entonces, ahí pude comprender en realidad que cuando uno entra en contacto con Vaishnavas, cuando uno entra en contacto con practicantes de vida espiritual, uno recibe el entusiasmo para cantar el Maha Mantra constantemente y así poner
en práctica este proceso del Yuga Dharma. Si uno quiere practicar vida espiritual solo y no es muy avanzado, y después de un tiempo seguramente va a perder el entusiasmo. Si uno quiere practicar vida espiritual totalmente solo, y después de un tiempo es muy posible que la vida espiritual parezca cuesta arriba, parezca muy difícil. Si uno quiere practicar vida espiritual totalmente solo, y posiblemente uno sienta que este proceso es demasiado grande para uno. Pero ¿qué pasa? Cuando uno practica vida espiritual en compañía de los Vaishnavas, entonces todo el proceso se clarifica. Cuando hablo de tener compañía de los Vaishnavas, hago referencia a ese término que en la jerga de ISKCON se denomina asociación. Entonces, el punto es, uno podría decir, pero Prabhu, estamos en cuarentena, indefectiblemente, en este contexto de aislamiento social, tenemos que hacer vida espiritual solos o tal vez tenemos que hacer vida espiritual únicamente dentro del núcleo familiar porque estamos imposibilitados de asistir al templo, tenemos que respetar de alguna manera el aislamiento social. Pero cuando me refiero a estar solos en la vida espiritual, no me refiero al contacto físico, material con los Vaishnavas. Puesto que una forma de asociación es tener la presencia física de los Vaishnavas. Una forma de asociación es tener la posibilidad del contacto cara a cara con los devotos. Pero otra forma de asociación es estar en contacto con los practicantes de vida espiritual por recordar las instrucciones que de ellos hemos recibido. Y esa es otra variable en cuanto al proceso de asociación. Ahora, ¿por qué esa frase que muchas veces he escuchado que es más importante el contacto con los Vaishnavas que el canto del Mahamantra Hare Krishna? Específicamente porque en presencia de los Vaishnavas uno tiene la posibilidad de estar activo en un proceso muy importante de la práctica del bhakti. Supongamos que uno es una persona que recién está conociendo el proceso de conciencia de Krishna. Supongamos que uno es una persona que ya hace un tiempo que conoce el proceso de conciencia de Krishna. Pero uno, sea porque recién comienza o sea porque hace un tiempo que se encuentra practicando, en un acto de reflexión, en un acto de introspección, uno mira para adentro y dice, y la verdad es que yo tengo más tendencias al materialismo que a la vida espiritual. La verdad es que si me autoexamino, veo que tengo mucho más deseos materiales que el deseo genuino de servir a Krishna. Entonces, realmente este proceso es impráctico para mí. Este proceso es difícil para mí. Realmente a mí como principiante o como persona que conozco hace un tiempo a los Vaishnavas, pero que reconozco que en mi interior operan muchas tendencias hacia lo material, este proceso no me es práctico, resulta muy difícil. Este proceso va en contra de mi naturaleza. Este proceso no es adecuado para mi capacidad. Entonces, cuando uno siente ese tipo de sensación, cuando uno tiene ese tipo de mentalidad, no tiene que asumir que todo está perdido, porque en realidad no es así. Porque el secreto está en practicar vida espiritual de un modo inteligente. El punto es que no hay nadie tan descualificado que no pueda practicar conciencia de Krishna. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si uno ve que el proceso de conciencia de Krishna es demasiado abrumador, demasiado complejo, demasiado elevado, y uno no se ve a la altura, entonces lo que hay que hacer es plantear una estrategia. Y de ahí la importancia del uso de la inteligencia en la vida espiritual y de ahí la importancia de saber focalizar la energía y el tiempo que tenemos en un proceso de vida espiritual que nos permita superar nuestras limitaciones, que nos permita hacer que prevalezca en nosotros el Vaishnava
y no el materialista. Entonces, ¿por qué decimos en ISKCON que es más importante el contacto con los Vaishnavas que el canto del Maha Mantra Hare Krishna? Porque en compañía de los Vaishnavas uno puede activar un proceso que es la base de toda la vida espiritual. Y ese proceso es Shravanam. Shravanam es una palabra sánscrita y se relaciona con la actividad de oír. Entonces, si uno al comienzo de la vida espiritual siente que el proceso de conciencia es muy difícil, que uno siente que el proceso de conciencia de Krishna es muy difícil, o si uno, aunque tenga unos años de práctica, siente que está como en un pantano, que no puede avanzar, que va cuesta arriba, que cada vez es más difícil, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que plantearse una estrategia, uno tiene que entender que es verdad que Srila Prabhupada trajo muchos principios de la vida espiritual, es verdad que Srila Prabhupada estableció muchas reglas y regulaciones de la vida espiritual, pero aunque todo eso en conjunto parezca mucho, hay que comenzar por un punto en particular. Hay que ser estratégicos, hay que ser inteligentes, hay que practicar lo que podemos en la vida espiritual. ¿Y qué es eso? Estar en contacto con los Vaishnavas, tomar asociación de los devotos, tomar asociación tanto desde el punto de vista del contacto cara a cara cuando uno va al templo, o uno tiene que tomar asociación con los Vaishnavas al recibir las instrucciones que ellos nos ofrecen, en este caso a través de los libros de Srila Prabhupada, a través de las clases que se dan virtualmente en esta época de pandemia. Entonces, aunque la vida espiritual parezca difícil, puede volverse fácil. Aunque uno pueda sentir que no tiene las cualidades necesarias para ser un devoto, esas cualidades pueden adquirirse y hay un proceso, lo cual implica ser metódicos. Estoy haciendo referencia con esto a que uno tiene que tomar contacto de los Vaishnavas para poner en práctica el proceso que opera como fundamento en la práctica del Bhakti Yoga. Y ese proceso es Shravanam, eso es oír. Uno podría decir, pero yo estoy escuchando las noticias que aparecen en la televisión. Yo estoy escuchando las conversaciones que tenemos con mis compañeros de trabajo. Pero Shravanam no se refiere a un escuchar indiscriminado. Shravanam no se refiere a incorporar cualquier tipo de información en nuestro interior sin distinguir la calidad de la misma, sino que Shravanam quiere decir que tenemos que estar en contacto con los Vaishnavas cara a cara en el templo o de manera virtual a través de los programas que se hacen en las diferentes plataformas de Internet para oír, para practicar el proceso de Shravanam, pero con inteligencia, oír acerca de temas que estén más allá de lo material, oír acerca de temas que sean plenamente espirituales, y a eso se lo denomina Krishna Kata. Krishna Kata es oír lo que Krishna dice acerca de la vida espiritual, como aquello que Krishna afirma en el Bhagavad Gita tal como es. Y Krishna Kata también es aquello que los Vaishnavas puros afirman acerca de Krishna, tal como lo que se establece en el Srimad Bhagavatam. Entonces, si uno, a pesar de todos sus defectos, si uno, a pesar de todas sus dificultades, organiza su tiempo para poder entrar en contacto con los Vaishnavas, cara a cara o virtualmente, y practicar el proceso de oír Shravanam, practicar el proceso de oír acerca de Krishna, oír acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna, entonces sucede que por practicar ese proceso en particular de manera organizada y de manera seria, Krishna nos va a purificar desde dentro del corazón. Todos esos defectos que uno cree tener, todas esas dificultades con las que uno se puede encontrar en este mundo material, si practicamos el proceso de oír acerca de Krishna, Krishna como Paramatma, Krishna como la superalma que está dentro del corazón de cada uno de nosotros, va a eliminar los obstáculos, va a remover las dificultades que nos impiden avanzar
en la vida espiritual. Entonces, una vez que Krishna elimina esos obstáculos porque ve la sinceridad del devoto o de la devota que de manera seria escucha a Krishna Katha en compañía directa o virtual con otros Vaishnavas, entonces al remover todas esas anartas, al remover todas esas dificultades, al remover todos esos impedimentos que nos impiden avanzar en la vida espiritual, Krishna nos va a permitir hacer que aflore nuestro conocimiento eterno. En un sentido, todo lo que necesitamos para avanzar en la vida espiritual ya está dentro nuestro. Solo que tenemos que entrar en contacto con esos elementos. Entonces, por tomar asociación de los Vaishnavas, por escuchar acerca de Krishna, Krishna purifica el corazón y cuando el corazón comienza a purificarse, también el conocimiento espiritual se vuelve fundamental en nuestra conciencia. Es decir, uno comienza a entender, a ver, yo tengo la tendencia al disfrute material, pero cuando disfruto materialmente, al principio encuentro un placer y después ese disfrute se vuelve desabrido. Pero yo observo que cuando estoy en mi casa, cuando voy al templo y ocupo mis sentidos y mi mente en el servicio de Krishna, la suprema personalidad de Dios, encuentro un placer que es tan elevado, que es tan perfecto, que supera todo tipo de placeres materiales. Entonces, ese conocimiento nos da a entender que no somos el cuerpo material, sino que somos almas espirituales. Si bien las actividades del cuerpo son necesarias porque estamos en este mundo, no podemos hacer de las actividades materiales la única meta de nuestra vida. Ese conocimiento que se despierta en el corazón cuando somos liberados de las anartas por escuchar Krishna Katha en compañía de Vaishnavas, ese conocimiento nos permite realmente comprender que somos almas espirituales. No solamente imaginarlo o suponerlo o aceptarlo en base a fe porque lo hemos leído en textos sagrados o porque lo hemos escuchado del maestro espiritual, sino que el conocimiento trascendental que se manifiesta internamente en cada uno de los Vaishnavas nos permite realizar, nos permite tener esa intuición de que somos seres espirituales. No hablamos de la aceptación de conceptos, no hablamos de la aceptación de una teoría filosófica, hablamos de la intuición, es decir, de la captación directa, sin filtros, sin mediación. Y en ese sentido, esa intuición del ser es muy superior al concepto, aunque necesitemos del concepto en parte para llegar a esa intuición. Entonces, esa intuición del ser que se produce cuando uno adquiere conocimiento trascendental, esa intuición en particular nos permite mantenernos estables en la vida espiritual. A esa intuición, en el plano de conciencia de Krishna, se la llama experiencia directa del ser. Entonces, cuando oímos acerca de Krishna, Krishna desde el corazón nos purifica, se manifiesta el conocimiento trascendental y cuando se manifiesta el conocimiento trascendental, uno se vuelve firme en la vida espiritual. Y ahí uno se da cuenta que no importa los defectos que uno tenga, que no importa los deseos que uno tenga, porque a través del proceso de Shravanam, del proceso de oír, gradualmente superamos todos los obstáculos, gradualmente superamos todas las dificultades y gradualmente nos volvemos estables en la vida espiritual. Estables significa que cualquiera que se ponga en contacto con el proceso de conciencia de Krishna va a recibir un nivel de avance espiritual. Cualquiera, independientemente de quién sea. Pero el avance en conciencia de Krishna se vuelve sostenido cuando nuestra práctica de la vida espiritual es regular, es constante, es disciplinada. Y a eso lo llamamos sadhana bhakti. Entonces, mediante este proceso de oír, llegamos a volvernos estables en la vida espiritual. Y al volvernos estables en la vida espiritual, ¿qué sucede?
nos liberamos de la modalidad de la ignorancia, en la que uno siempre se lamenta, en la que uno siempre se ve como víctima de la realidad, en la que uno se siente cansado y agotado. Nos liberamos de la modalidad de la pasión, en la cual uno quiere todo lo último, lo que está de moda, y no hay ninguna situación material que nos conforme porque siempre queremos más y la carrera no tiene fin. E incluso nos liberamos de la modalidad material de la bondad, porque también una persona bondadosa eh, se puede sentir superior a los demás. Yo tengo conocimiento, los demás no. Yo soy vegetariano, los demás no. Yo soy ecologista, mi auto es eléctrico, tengo en casa paneles de energía solar y los demás están contaminando el planeta, que es el único mundo en que podemos habitar. Pero también en la modalidad de la bondad uno está condicionado con todo lo elevada que la modalidad de la bondad es indudablemente, porque es superior a la ignorancia de la pasión. Pero la ignorancia, la pasión y la bondad, sean diferentes relativamente hablando, desde el punto de vista absoluto, nos mantienen atrapados en el ciclo del nacimiento y la muerte. Y por el proceso de oír Krishna Katha, uno supera la ignorancia, la pasión y la bondad y uno alcanza el estado de Vishuddha Sattva, es decir, bondad pura. En este mundo las modalidades materiales siempre están contaminadas. No somos plenamente ignorantes, ni somos plenamente apasionados, ni somos plenamente bondadosos. En nosotros hay como un mix, hay una mezcla de modalidades. Pero cuando uno, aunque parece al principio la vida espiritual difícil, si uno toma contacto con los Vaishnavas y uno practica el Krishna Kata, ese Krishna Kata, ese proceso específico del servicio devocional, nos brinda purificación, nos brinda conocimiento, nos brinda estabilidad en el bhakti, nos libera de esas tendencias ignorantes, apasionadas o bondadosas, y nos permite situarnos en un estado de Vishuddha Sattva, es decir, de bondad pura, de esa bondad que no se contamina por ignorancia y por pasión. Y finalmente, entendemos el significado de la frase, que es más importante asociarnos con Vaishnavas que cantar el Mahamantra. ¿Por qué? Porque la asociación de los Vaishnavas nos da la posibilidad de oír acerca de Krishna. Y ese oír acerca de Krishna es el punto de partida estratégico que nos permite conquistar todo lo demás. Porque si la escucha de Krishna Kata es adecuada, entonces por oír correctamente, uno va a tener el entusiasmo para cantar Hare Krishna. Y el que está solo, hoy tiene entusiasmo y mañana no. Hoy siente que es el devoto más elevado de todos y mañana dice este proceso es muy elevado para mí. Pero si oímos Krishna Kata en compañía de Vaishnavas, eso nos va a dar el entusiasmo constante para que regularmente, metódicamente, tengamos un sadhana en cuanto al canto del Maha Mantra Hare Krishna con nuestras cuentas. Porque en realidad todas las buenas cualidades que uno tiene son el resultado de las cualidades que adquirimos porque estamos en contacto con Vaishnavas que tienen buenas cualidades. Entonces, nadie puede decir, yo no puedo ser consciente de Krishna, yo no puedo avanzar en la vida espiritual, porque cuando uno va a un templo y está con los Vaishnavas, cuando uno participa de estos programas virtuales y está en contacto con los Vaishnavas, uno escucha acerca de Krishna y esa escucha simplifica todo el proceso. Esa escucha remueve todos los obstáculos, porque si escuchamos acerca de Krishna, naturalmente desde adentro hay un entusiasmo para la mañana temprano tomar nuestras cuentas y cantar Japa, cumplir nuestro número prescrito de rondas. Y si escuchamos correctamente acerca de Krishna en compañía de los Vaishnavas, además de ser regulados en el canto del Maha Mantra Hare Krishna, naturalmente la mente va a tener pensamientos conscientes de Krishna. Vamos a poder recordar a Krishna. ¿Por qué? Porque acerca de él estamos escuchando. Y si escuchamos acerca de Krishna, naturalmente recordamos a Krishna. Entonces, Shravanam es el punto de partida para que puedan fluir todos los demás procesos. Si oímos bien, cantamos bien, recordamos bien, ofrecemos reverencias, ofrecemos oraciones,
adoramos la deidad, ofrecemos servicio, hacemos amistad con Krishna y llegamos al plano también de la entrega. Entonces, uno puede decir, este proceso para mí es mucho, al principio tenía empuje, pero ahora lo perdí. Entonces, ¿cuál es el test para saber por qué tengo entusiasmo o no tengo entusiasmo en la vida espiritual? ¿Cuánto me estoy asociando con Vaishnavas? ¿Qué tan organizado soy para administrar correctamente mi tiempo y poder relacionarme con los Vaishnavas? Porque yo les puedo asegurar que si nos asociamos regularmente con los Vaishnavas, no hay obstáculo en la vida espiritual que no podamos superar. Si somos metódicos y organizados en el contacto que tenemos con espiritualistas entusiastas en la vida espiritual, uno mismo recibe ese entusiasmo. Uno mismo, por la misericordia de Krishna que está en el corazón y por la misericordia de los Vaishnavas, uno va superando obstáculos que parece que fueran imposibles de superar. Es decir, ese contacto con los Vaishnavas hace que todos los impedimentos se disuelvan, hace que todas las dificultades se suavicen y hace que lo imposible materialmente hablando sea espiritualmente posible. Entonces, ese punto es fundamental. Por eso, la asociación con los Vaishnavas es más importante que el canto del Mahamantra Hare Krishna. Porque en compañía de los Vaishnavas vamos a escuchar Krishna Katha, el corazón se va a purificar, el conocimiento trascendental va a aflorar, nos vamos a volver estables, no solo en escuchar, sino en cantar, en recordar, en adorar, ofrecer reverencias, ofrecer oraciones, etc. Es decir, por escuchar vamos a lograr estabilidad en los demás procesos del Bhakti Yoga, que en total son 9, si mal no recuerdo, y en consecuencia la vida espiritual va a ser más fluida, va a ser más placentera, y totalmente natural. Y uno va a estar ansiando que llegue el próximo día para levantarse temprano, para hacer Mangalartik, para cantar las rondas, para leer las yastras, para cumplir con el deber prescrito recordando a Krishna, para ofrecer alimentos a Krishna y tomar prasadam, para poder a la tarde, después del trabajo o después de estar con la familia, dedicar otro tiempo más a la vida espiritual, a conectarse con temas superiores y así la vida se va espiritualizando gradualmente, de modo natural, de modo entusiasta, y uno encuentra mucha felicidad en la práctica del Bhakti. Bien, esto es lo que se derivó del análisis del texto 1 de esta sección del capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es el conocimiento del absoluto. Pasemos al texto 2. Krishna dijo a Arjuna: ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Entonces, en este capítulo 7 del Bhagavad Gita, Krishna se presenta a sí mismo como la fuente de todo. Krishna expone en este capítulo que de él proceden los elementos burdos de la naturaleza material, de él proceden los elementos sutiles que integran este mundo material. También de Krishna proceden las almas espirituales que estamos intentando controlar, explotar y disfrutar de los elementos de la naturaleza material. Y como Krishna es la fuente de emanación de estos elementos, entonces Krishna es el controlador. Uno podría decir, yo tengo muchos deseos materiales. Uno podría decir, yo estoy más capacitado para ser un materialista que para ser un Vaishnava. Pero sin embargo, aunque uno tenga muchísimos, pero muchísimos deseos materiales, también dentro de nuestro interior está el deseo de servir a Krishna. Entonces, como Krishna es la fuente de emanación de la naturaleza material, si Krishna percibe en nuestro corazón, aunque sea el mínimo deseo de entrar en contacto con Él, Krishna es esa fuente de la que emana todo lo material y todo lo espiritual, va a hacer los arreglos necesarios para que uno se contacte con el libro adecuado,
para avanzar espiritualmente. Krishna va a hacer los arreglos para que uno entre en contacto con Vaishnavas que tengan la misma sintonía y que en compañía de ellos aumente el deseo de avanzar en la vida espiritual. Si Krishna, que es la fuente de emanación de lo material y de lo espiritual, ve, a pesar de todos nuestros deseos materiales, el mínimo deseo de regresar con él, entonces, como Krishna es el Ishvara supremo, como Krishna es el controlador supremo, Krishna, a través de sus diferentes energías, va a hacer todos los arreglos para que nuestra vida sea progresiva en sentido espiritual. Cuando Krishna percibe, aunque sea el mínimo deseo de practicar bhakti yoga, entonces lo material comienza a volverse auspicioso para aquel que desea avance espiritual. Es decir, lo material comienza a sincronizarse, lo material comienza a corresponder con el arreglo que Krishna hace para que uno, a pesar de todos los impedimentos, pueda avanzar en la vida espiritual, a pesar de todos los aparentes impedimentos. Bien, vamos entonces al texto 3. De muchos miles de hombres, dice Krishna, puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce. Todos sabemos por experiencia, por la experiencia que tenemos con la familia, por la experiencia que tenemos con la sociedad, que hay diferentes tipos de personas. La verdad es que al decir esto no estamos inventando la rueda. Pero hay muchas formas de clasificar a todas las personas, pero en función de la variable que hoy analizamos, podemos decir que hay personas que solamente tienen intereses materiales y hay personas que tienen intereses espirituales. Ahora, el punto es que la mayor parte de las personas no se plantea la pregunta por el ser. Es decir, la pregunta por el ser podemos ubicarla dentro del ámbito de la filosofía en una de sus ramas que es denominada metafísica. La metafísica no se conforma con un conocimiento aparente o con un conocimiento superficial de los fenómenos, sino que la metafísica busca las causas más profundas. La metafísica busca las causas primeras. La metafísica se plantea la pregunta por el ser. Entonces, en realidad, la mayor parte de la gente está interesada por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones que tienen que ver con la moda, con aquello que es transitorio, que cambia. Pero muy pocas personas con mentalidad realmente filosóficas se plantean ir más allá de la superficie y muy pocas personas se plantean el interrogante que cuestiona por el ser. Pero mismo entre esas pocas personas, porque muchos pueden de alguna manera tener un momento de lucidez y pensar de dónde viene todo, de dónde vengo yo, qué pasa cuando finalmente llegue la muerte. Algunas personas pueden plantearse eso en algún momento de introspección o de lucidez. Pero incluso entre esas pocas personas que se plantean eso, son menos aún las que conocen el ser. Y son menos aún las que conocen al Ser Supremo. Entonces, este no es un tema menor dentro de nuestra filosofía. Muy es poca gente, estadísticamente hablando, en sentido matemático, podríamos decir que muy poca gente, bajo esa perspectiva, entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Es decir, hay mucha gente que simplemente se conforma con lo material y se conforman con lo material en un sentido burdo. Disfrutar el aquí y ahora y hagámoslo en este momento porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hay otra clase de gente que quiere disfrutar de lo material, pero es piadosa, practica algún tipo de religión y asume que Dios va a proveer lo necesario para una buena vida material. Otras personas
entienden que en realidad todo esto es la manifestación de una energía cósmica, de una energía omnipresente, de una energía impersonal. Pero entre todas esas personas, muy pocas entienden que Krishna es el Brahman Supremo, que Krishna es la suprema personalidad de Dios original y eterna, que su forma es plena en conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Ese conocimiento en realidad es muy difícil de obtener. Y como Krishna dice en el Bhagavad Gita, después de muchos y muchos nacimientos y muertes, uno se acerca a mí, porque la mayor parte de la gente está dedicada a otras cuestiones, que son respetables, pero que no tienen que ver con la indagación directa acerca de la pregunta por el ser. Es más, Krishna Prabhupada mismo dice en el significado que hasta para los propios semidioses Krishna es muy difícil de comprender, no solamente para la gente común. Es más, uno diría hasta para las expansiones plenarias de Krishna, por momentos Krishna es difícil de comprender. Uno podría decir, a veces hasta para algunos asociados de Krishna no está totalmente manifiesta la naturaleza del propio Krishna. Y esto es muy interesante. Cuando Krishna todavía era pequeño, vivía en Vrindavan, Krishna junto a sus amigos, los Gopas, salían a los pastizales y a los bosques de Vrindavan a cuidar terneros. Y un día, después de un pasatiempo muy interesante que ocurrió en Brindavan hace 5.000 años atrás, Krishna vio un lugar ahí muy, muy bello, muy armonioso, con mucho atractivo natural, para ir a tomar una merienda con sus amigos los Gopas. Entonces Krishna dijo, bueno, nosotros nos reunimos, merendamos acá y que los terneros pasten cerca nuestro, y mientras estamos todos juntos vamos observando los terneros. Entonces Krishna, ahí en Brindavan, siendo todavía pequeño, se sentó en un lugar muy hermoso en cuanto a belleza natural. Sus amigos, los Gopas, comenzaron a sentarse alrededor de Krishna, como si Krishna fuera el centro de una flor y todos sus amigos fuesen pétalos. Entonces los niños, amigos de Krishna, tomaron corteza de árbol, tomaron pétalos de flores, hicieron una base sobre el suelo con esos materiales naturales y ahí depositaron su bolsita de comida. Entonces ellos podían ver a Krishna en el centro, ellos podían hablar con Krishna, ellos podían bromear con Krishna, sonreían junto a Krishna, pero estaban tan absortos en Krishna que en un momento observaron los terneros y los terneros se habían ido del lugar. Entonces los gopas, los niños, se preocuparon e inmediatamente le dijeron, Krishna, Krishna, no sabemos dónde están los terneros. Entonces Krishna vio también a sus amigos en ese lugar, tan bien ubicados, tan bien dispuestos, tan felices, que dijo, bueno, bueno, ustedes no se hagan problema. Ustedes quédense acá sentados, sigan comiendo, que yo salgo a buscar a los terneros. Entonces Krishna atravesó pastizales, atravesó bosques, buscó en las cuevas de las montañas, buscó en las grietas de las montañas y no pudo encontrar a los terneros. Y no solamente eso, cuando volvió a donde estaban los gopas, tampoco pudo encontrar a sus amigos. Entonces Krishna pensó dos cosas. Número uno, los niños y los terneros fueron secuestrados por Brahma, el semidios que rige la modalidad de la pasión. Y número dos, si yo vuelvo a la aldea de Brindavan sin los niños y sin los terneros, las mamás de todos mis amigos se van a preocupar muchísimo. Y las vacas, al no encontrar a sus terneros, se van a afligir en demasía. Entonces Krishna, que es la suprema personalidad de Dios y que nada lo limita, se expandió en todos los niños y se expandió a sí mismo en todos los terneros. Pero Krishna no se expandió a sí mismo de manera mecánica, sino que cuando Krishna se expandió en los niños, cada niño tenía los rasgos específicos, en particular de esa persona. Cada niño tenía las vestimentas específicas de esa persona.
cada niño tenía los rasgos psicológicos específicos de esas personas. Y con los terneros exactamente lo mismo. Eran réplicas externamente idénticas a los terneros originales que Brahma se había llevado, y los niños eran réplicas completamente idénticas externamente a los que Brahma se había llevado. Entonces Krishna, con esos niños y con esos terneros, entró en la aldea de Brindavan, y automáticamente, cuando los terneros entraron a sus establos, las mamás, las vacas comenzaron así a pasarles la lengua y a acariciarlos y todo eso con un afecto enorme, ilimitado. Y cuando los niños llegaron a su casa, las madres comenzaron a abrazarlos, comenzaron a mimarlos, a bañarlos, a cambiarlos, a alimentarlos. Y durante el tiempo que Krishna estuvo expandido como niños y terneros en Brindavan, el amor de todos los habitantes de Brindavan por sus hijos aumentó exponencialmente. El amor de las vacas por sus terneros también aumentó en un grado sumo, en un grado superlativo. Y así transcurrió mucho tiempo en el que Krishna iba con esos niños y con esos terneros que eran sus propias expansiones, a tener diferentes pasatiempos, a jugar, hasta que un día Krishna y sus amigos, junto con Balaram y con los terneros, estaban en un valle de Brindavan, y en lo alto de la colina Govardhan había unos pastores adultos de vacas, con unas vacas ya grandes, y cuando las vacas vieron a los terneros, bajaron corriendo de la colina y comenzaron a manifestar síntomas de afectos por esos terneros. Y obviamente los pastores, los Vaishyas, estaban enojados con ellos mismos, porque ¿cómo podía ser que no podían cumplir bien con su oficio de arriar a las vacas correctamente? Entonces, ellos malhumorados descendieron de la colina Govardhan, pero cuando esos pastores mayores vieron ahí a esos niños que eran sus hijos, su corazón se les llenó de afecto y comenzaban a abrazarlos y a olerles la cabeza y a demostrar diferentes síntomas de amor paternal por sus hijos. Entonces, en ese momento, viendo la escena, Balaram mismo, el hermano mayor de Krishna, comenzó a sospechar y dijo, acá pasa algo. Estos terneros no son terneros comunes, estos niños no son niños comunes, seguramente son expansiones de Krishna. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, en ese momento, transportado por un cisne, Brahma descendió a la tierra en lo que fue un instante de su propia escala de tiempo, pero que en la Tierra un instante de Brahma equivale exactamente a 365 días, un año. Entonces, cuando Brahma, el arquitecto del universo, el ser que recibió por primera vez el conocimiento védico dentro del mundo material, cuando Brahma eh, vio en Brindavan a Krishna con los niños y con los terneros que él había raptado, quedó perplejo. No podía entender nada. Pero la confusión de Brahma aumentó, porque Krishna, para darle una lección a Brahma, hizo que esos niños y esos terneros, que eran expansiones de sí mismo, se transformaran en formas de la suprema personalidad de Dios, en forma de Vishnu. Y esas formas de Vishnu tenían una tez de piel sumamente encantadora, ropas amarillas, en sus cuatro brazos, cada una de esas formas de Vishnu tenía un disco, una masa, una flor de loto y una caracola, estaban enjollados con piedras preciosas, tenían guirnaldas de flores, yelmos súper opulentos, y la confusión de Brahma aumentó. Y la confusión de Brahma siguió aumentando, porque Krishna no solamente transformó a los niños y a los terneros en formas de Vishnu, sino que además también Krishna hizo que se manifiesten diferentes Brahmas, diferentes Shivas, diferentes semidioses, y todos glorificaban a Krishna. Y no solamente ellos, sino que también se manifestaron los 24 elementos de la energía material y también glorificaba a Krishna. Entonces Brahma estaba atónito, Brahma no podía comprender nada. Entonces Krishna, con una muestra de afecto hacia Brahma, hizo que toda esa escena
supremamente fascinante quede de momento inmanifiesta. Entonces Brahma descendió de su cisne, se postró ante Krishna y le ofreció a Krishna humildes oraciones. Y después de que Brahma terminó de orar a Krishna, Brahma circunvaló a Krishna 3 veces y volvió en su ave transportadora a su propia morada, Brahmaloka. Entonces, este pasatiempo, tomado del 10.º canto del Srimad Bhagavatam, nos permite comprender que Krishna no es solamente difícil de entender para la persona que no practica vida espiritual. Krishna es difícil de comprender para las personas que practican religiosidad material. Krishna es difícil de entender para los que practican una vida espiritual de tipo impersonal. Krishna incluso es difícil de entender hasta para los propios semidioses. ¿Qué decir del pasatiempo entre Krishna e Indra hace 5.000 años atrás en la tierra de Vrindavan? Pero ese pasatiempo lo reservamos para otro encuentro. Entonces, el punto es que aunque Krishna es muy difícil de entender, aún así, como dice el texto 3, de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en realidad. El punto es que a través del servicio devocional puro, es decir, a través del servicio devocional que no está mezclado con actividad fruitiva, a partir del servicio devocional que no está mezclado con especulación impersonal, entonces ese ser incognoscible e incomprensible para la persona ordinaria que es Krishna mismo, se vuelve conocido para el devoto que no practica vida espiritual buscando recompensas materiales y que no practica vida espiritual buscando aniquilar su individualidad, fundiendo su ser en la totalidad del Brahman. Por la práctica del servicio devocional puro, que comienza por Shravanam, que comienza por oír, y que luego nos conduce a cantar el Mahamantra Hare Krishna, que luego continúa recordando los nombres, las formas, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, y que se sigue desplegando al ofrecer reverencias a Krishna, al ofrecer oraciones a Krishna, al ofrecer servicio a Krishna, al adorar la deidad de Krishna, al hacer amistad con Krishna, etc. Ese servicio devocional puro que no busca recompensa material, ni que busca suicidar al ser individual, fundiéndolo en el ser absoluto, porque ese suicidio equivale a perder la individualidad, ese servicio devocional puro hace que Krishna, que es difícil de conocer para el que no practica vida espiritual, y que es difícil de conocer para el que practica vida espiritual en un sentido impersonal, ese servicio devocional puro nos vuelve plenamente conscientes de Krishna. Todo esto nos lleva a concluir que este capítulo número 7 del Bhagavad Gita, titulado El conocimiento del absoluto, es un capítulo muy interesante. En este capítulo, Krishna va a sintéticamente afirmar que él es el origen de los elementos burdos y sutiles del mundo material, que de él emanan las almas espirituales que están intentando controlar y disfrutar del mundo material. El señor Krishna va a decir que hay diferentes categorías de seres humanos. Cuando avancemos en las diferentes secciones, vamos a ver que se clasifica a las personas piadosas e impías en diferentes categorías. Pero el punto es que a través del servicio devocional puro, todas las personas, las que tienen tendencias materiales y las que tienen tendencias espirituales, todas las personas pueden volverse conscientes de Krishna. El punto es que cuando encontramos dificultades en la vida espiritual, cuando sentimos que es difícil avanzar en la vida espiritual, cuando sentimos que es más la tendencia que tenemos a lo material que a lo espiritual, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser estratégicos, y aunque practicar los 9 procesos del servicio devocional en simultáneo pueda parecer en principio difícil, si estratégicamente centramos nuestra energía en Shravanam, es decir, en escuchar Krishna Katha en compañía directa o en compañía virtual de los Vaishnavas, entonces ese oír va a purificar nuestro corazón, ese oír va a hacer que surja en nosotros el conocimiento espiritual, ese oír
va a hacer que nos volvamos entusiastas y estables en la vida espiritual y que al lograr esa estabilidad en la vida espiritual seamos liberados de la ignorancia, seamos liberados de la pasión, seamos liberados de la bondad y nos situemos en el ser y al situarnos en nuestro propio ser y al restablecer nuestra relación con el Ser Supremo, vamos a alcanzar, como los Gopas de Goloka brindaban, y como todos los habitantes de esa tierra trascendental, la máxima bienaventuranza eterna. Por eso, en sentido práctico, ¿cómo se torna operativa esta idea? Es decir, tenemos que ser inteligentes en la administración del tiempo. Obviamente muchos de nosotros tenemos diferentes actividades que realizar en las 24 horas del día, pero con inteligencia, estratégicamente, tenemos que dedicar un tiempo a escuchar clases. Tenemos que dedicar un tiempo a leer los libros de Srila Prabhupada. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, si tomamos beneficio de todas las oportunidades que nos da Shravanam, asistiendo a estas clases a través de ISCO en Buenos Aires y de tantos otros programas virtuales que en este momento ofrece nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en todo el país y en todo el planeta, por asistir a estos encuentros, por tener un tiempo en casa para leer, para estudiar las yastras. Entonces, el entusiasmo va a llegar en la vida espiritual. Los obstáculos van a ser removidos en la vida espiritual. Y de esa manera nos vamos a volver estables en la práctica del bhakti y así vamos a alcanzar la máxima perfección. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias de Srila Prabhupada. Gaura Bhakta Vrinda. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swami Tiramine Jai Gurudev Aum Tat Sat. Bien, voy a chequear si nos encontramos con alguna pregunta en la sección de comentarios. Saludos para Anabel, para Krishnangi, Devi Dasi, para Carolina Melgar, Laura Freasa, Carolina Frank, Gopi Gandharvika, Juan Espejo Thorndike, Veshwara Nityananda Das, Venu Raj Das. Bien, acá tenemos una pregunta de Laura Freasa. A ver. Bien, bien, Laura, sí, yo también comparto, no, no es una pregunta, es un comentario. Yo también comparto que realmente es una oportunidad muy importante compartir estos espacios virtuales para poder hablar acerca de nuestra filosofía. Bueno, a ver, acá hay un comentario de Marian, Hare Krishna Prabhu. Bueno, acá preguntan, Marian, el origen del pasatiempo. Bueno, en realidad la historia del pasatiempo viene así. Este pasatiempo está encadenado con uno anterior. Un día Krishna fue con sus amigos a jugar a los bosques de Brindavan y a cuidar los terneros. Las edades de Krishna pasan por tres etapas: Kaumara, Pauganda y Kishore. Entonces, cuando Krishna es recién más grande, ahí a Krishna lo ponen los pastores de Brindavan a cargo de vacas. Pero cuando Krishna todavía es chiquito, él cuida terneros. Entonces, un día Krishna con sus amigos y con los terneros fueron a jugar a la tierra de Brindavan, pero mientras iban divirtiéndose en sus pasatiempos, vieron una caverna enorme que hasta ese momento nunca había estado ahí. Resulta que esa caverna era una serpiente gigante que tiene kilómetros y kilómetros de extensión y era en realidad un demonio que había asumido la forma de serpiente y si mal no recuerdo se llamaba Agasura. Ese demonio había sido mandado por Kamsa a Brindavan, si mal no recuerdo. Entonces ese demonio en forma de serpiente abrió sus fauces y la parte superior de la boca de la serpiente estaba tan alta que tocaba las nubes. Los colmillos parecían como montes, la lengua de la serpiente parecía como una ruta. Entonces todos los niños y todos los terneros entraron en el interior de la serpiente Agásura
y atrás de los niños entró Krishna. Entonces Krishna, pensando en cómo salvar a sus amigos, comenzó a expandirse, expandirse, expandirse dentro de Agasura, hasta que finalmente Agasura murió. Krishna y sus amigos pudieron salir. Y una vez que Krishna y sus amigos pudieron salir, en toda esa situación, los semidioses de los planetas celestiales estaban muy atentos a lo que estaba haciendo Krishna junto con los gopas, y había como mucho alboroto, mucha algarabía entre los semidioses, porque ellos estaban observando los pasatiempos de Krishna y eran pasatiempos realmente asombrosos. Y cuando Brahma escuchó todo el estruendo que hacían los semidioses, que estaban glorificando a Krishna por estos pasatiempos tan maravillosos, Brahma descendió y comenzó a ver lo que Krishna estaba haciendo. Brahma sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios, pero amistosamente Brahma quiso poner a Krishna a prueba. Y esa es la historia del pasatiempo que contamos previamente, denominado Brahma Vimohana Lila, el pasatiempo de la confusión de Brahma. Es decir, aunque Brahma sabía que Krishna es la suprema personalidad de Dios, amistosamente Brahma quiso poner a prueba a Krishna y Krishna lo superó ampliamente. Así que si alguien pensaba volverse devoto de Brahma, no pierda el tiempo y conviértase directamente en Vaishnava, porque las cualidades de Krishna superan muchísimo las de Brahma y hasta el propio Brahma es devoto de Krishna. El punto es que nosotros, los miembros de ISKCON, pertenecemos a una línea de sucesión discipular que se origina en Brahma, la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Bueno, Marianne, espero poder haber respondido la pregunta. Bueno, un abrazo ahí para Gustavo Ruppel. Saludos también para Christian Segel. Bueno, pregunta, ¿quién crea a los demonios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Bueno, Cristian, en realidad, yástricamente hablando, es decir, desde el punto de vista de las escrituras reveladas, existen muchos tipos de demonios. Pero, básicamente, hay una respuesta más sencilla. Los demonios son denominados daityas. ¿Sí? Yo recuerdo hace mucho tiempo en el templo de Andonaegui, en década de los 90, había un comandante del templo que se llamaba Daityesha. ¿Qué significa Daityesha? El rey de los demonios. Y es un nombre de Prahlad Maharaj, un devoto puro de Krishna. Pero el punto es que, en realidad, hace mucho tiempo atrás, había dos personalidades muy elevadas, eh, llamado Aditi y Kasyapa. Entonces, Kasyapa era un gran sabio y tenía una esposa llamada Aditi. Con esa esposa, Aditi, Kasyapa, el gran sabio, engendró a los Adityas, es decir, a los semidioses. Pero Kasyapa tenía otra esposa llamada Diti, y con esta otra esposa, Diti, Kasyapa engendró a los Daityas, es decir, a los demonios. Entonces, podemos ver que tanto los semidioses como los demonios están emparentados, son familia. Pero lo que Prabhupada dice es que la diferencia entre los demonios y los semidioses es que los semidioses reconocen a Krishna o a Vishnu como el Ser Supremo, como la suprema personalidad de Dios y son sus devotos. Mientras que los demonios no reconocen la autoridad de la suprema personalidad de Dios. Pero lo interesante, Cristian, es que incluso en familias demoníacas, a veces nos encontramos con que nacen devotos, y no devotos comunes, sino devotos puros, como el caso de Prahlad Maharaj. Habíamos contado ese pasatiempo, si querés podés chequearlo, en la clase del día jueves. En la clase del día jueves contamos la historia de Prahlad Maharaj. Su padre era un demonio, Hiranyakashipu, y sin embargo Prahlad fue un devoto puro. En esa clase
creo que era de Bhagavad Gita, capítulo 4 texto 8, vas a encontrar todos los detalles acerca de los demonios y de Hiranyakashipu en particular y de Prahlad Maharaj. Después hay otros seres que a veces actúan como demonios eh, y que son matados por la Suprema Personalidad de Dios y que se convierten en demonios por mala asociación, por el tipo de contacto con las personas con las que están. O sea, así como nosotros podemos volvernos Vaishnavas por estar en contacto con los Vaishnavas, podemos volvernos demonios al estar en contacto con demonios. Es muy interesante, Cristian, tu pregunta. ¿Por qué? Eh, mucho antes de la aparición de Krishna en este mundo, se manifestó un avatar de Krishna que es el señor Ramachandra. Todos conocen la historia, también se narra en el Srimad Bhagavatam de manera sintética, pero principalmente la historia de Sri Ramachandra se narra en el libro llamado Ramayan, del gran sabio Valmiki. Ramachandra era el esposo de Sita, el hermano de Lakshman. Bueno, hay toda una historia. El punto es que había un asociado directo de Ramachandra llamado Dvipdida. La fonética no me sale, es una palabra sánscrita difícil. Era como un ser de aspecto de gorila. Y este Dvipdida había visto cara a cara a Sri Ramachandra. Pero ¿qué pasa? Porque Dvipdida comenzó a frecuentar la compañía de demonios, él dejó de lado los buenos hábitos y comenzó a actuar como un demonio. Y en la época en que Krishna estaba presente en la tierra, una vez Balaram estaba teniendo un pasatiempo con las gopis de Balaram. Bueno, es un tema, pero vamos al punto. El punto es que Balaram estaba disfrutando en Vrindavan con las gopis y este gorila, Dibdida, que antes había sido un compañero de Sri Ramachandra, por entrar en contacto con demonios, se volvió un demonio y este gorila Dibdida comenzó a perturbar los pasatiempos de Balaram con las gopis y en consecuencia hubo un enfrentamiento entre Balaram y este gorila y todos sabemos quién ganó la batalla. Bien, vamos a chequear si queda alguna pregunta más. No veo ninguna. Aclaro, esto es lo que estoy visualizando desde mi pantalla. Si alguien hizo alguna otra pregunta o algún otro comentario, en este momento no lo veo. Así que vamos a dejar acá. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat.